En el video anterior habíamos definido ya el estado sólido, líquido y gaseoso. Para pasar de sólido a líquido es el proceso de fusión, para pasar de líquido a sólido es el proceso de solidificación, para pasar de sólido a gas tenemos el proceso de sublimación, para pasar de gas a sólido es el proceso de sublimación inversa o deposición, y para pasar de líquido a gas es el proceso de vaporización, y para pasar de gas a líquido es el proceso de condensación. Pero, ¿qué pasa con el último estado? Vemos aquí desionización y ionización. Los iones son átomos de elementos que pueden tener una cantidad superior o inferior de electrones a lo que deberían tener normalmente. Si tienen una cantidad inferior, están cargados positivamente porque hay más carga positiva, más protones que electrones. Y si tienen una cantidad mayor de electrones, están cargados negativamente porque tienen más electrones que protones. Cuando tienen más electrones que protones y están cargados negativamente, se les llama aniones. Cuando hay más protones que electrones y están cargados positivamente, se les llama cationes. Ahora, un plasma se produce cuando un gas recibe una gran cantidad de energía, lo que provoca la liberación de sus electrones. Para pasar de gas a plasma, pasamos por un proceso de ionización, y para pasar de plasma a gas, pasamos por un proceso de desionización. El plasma se produce, ya les había dicho cómo era, pero como les estaba diciendo, los gases tienen como la misma naturaleza que el plasma en el sentido de que no tienen ni forma ni volumen definido. Algunos ejemplos de plasma que vemos diariamente son las estrellas, los rayos, las luces fluorescentes y las señales de neón. Entonces ya por ahí podemos ver que el plasma de hecho está bastante presente en nuestras vidas y por eso es un estado de la materia que no podemos pasar por alto al momento de hablar de ellos. A diferencia del condensado de Bose-Einstein, que de todas formas se los voy a definir, y es el que se logra cuando un grupo de átomos se enfría hasta casi el cero absoluto, que como les decía es 273 grados centígrados bajo cero, porque el 0 grados centígrados son 273 grados Kelvin, y la escala de Kelvin está hecho en base al cero absoluto. En este punto los átomos prácticamente no se mueven entre sí, lo que se comportan casi como si fuera un solo átomo. De hecho, los ejemplos de un estado condensado de Bose-Einstein apenas se consiguieron de forma experimental en los años 90. Por lo general, se usan átomos de rubidio que han sido enfriados con láser, así que es algo muy poco práctico y muy poco, no irreal, porque se puede lograr, pero no vamos a conseguir en la vida real por lo general. Aquí hay un ejemplo clásico de cómo se pasa de un estado de la materia a otro, y tenemos el agua, que es el ejemplo más común, todos estamos familiarizados con esto, y comenzaremos con el hielo. El hielo tiene una red cristalina que curiosamente, como estábamos mencionando acá, los átomos del sólido están más cerca que los del líquido, que están más cerca de los del gas, pero porque el hielo ocupa más espacio que el agua. Esto pasa porque el agua tiene una red cristalina que se organiza de forma hexagonal, y esos hexágonos hacen que ocupen mucho más espacio que como lo veríamos en estado líquido, que está mucho más desordenado y se pueden llenar esos espacios vacíos que no se están llenando cuando se encuentra en estado sólido. De cualquier manera, cuando hay un aumento en la temperatura, también hay un aumento en la entropía, que es como el desorden molecular, y se produce un cambio de estado. Esto es justamente a los 0 grados centígrados. Se encuentra en un estado de equilibrio, no está ni en sólido ni en líquido. Al elevarse más allá de los 0 grados centígrados está completamente en líquido, y luego al pasar a los 100 grados centígrados está nuevamente en el cambio de estado, que no está nuevamente en equilibrio, no está ni en sólido ni en gas, está en un estado medio. Al elevarse por encima de los 100 grados centígrados, las moléculas se encuentran libres y estamos en estado gaseoso. Ahora, nuevamente, si este aumento de la temperatura y aumento de la entropía
se produjera algún tipo de cambio en la ionización de los gases, se recibiera una gran cantidad de energía y se liberaran los electrones, podríamos tener algún estado plasmático, pero eso no es muy probable. Ahora concluyamos el tema con la asignación 3. Es una asignación bastante sencilla, simplemente deben hacerme un mapa mental detallando el contenido expuesto en el tema 3. Lo pueden hacer en hojas blancas, lo pueden hacer en papel bond blanco. Lo importante es que lo hagan a mano y me lo envíen al correo que les indico aquí. En las últimas asignaciones muchos han utilizado el correo que aparece en el plan de evaluación. Ese no es el que estamos utilizando para las asignaciones. Y también muy importante respetar la fecha, que va a ser para el 15 de noviembre. Recuerden que si lo entregan después del 15 de noviembre, su evaluación ya no va a ser en base al 25%, sino en base al 20%, porque entra en superación pedagógica y ya luego de la superación pedagógica ya no tienen oportunidades para poder entregarlo. De todas formas, cualquier duda que tengan con el tema, yo siempre estoy a su disposición, siempre pueden hacerme preguntas. Muchos acá me han hecho preguntas, sobre todo en las partes en las que han tenido ejercicios. En este tema no van a tener ejercicios, en el siguiente sí. Y bueno, estoy a la orden cualquier cosa. Que les vaya muy bien, muchachos. Hasta luego.